Buenas noches, nuestro tiempo. ¿Cómo está Telered? ¿Cómo está BBT? ¿Cómo está la gente de Pilar, de Exaltación de la Cruz? Aquí estamos. Ya se ha esfumado prácticamente este 2020. Ojalá se vaya. No lo vamos a despedir siquiera. Eso de, vieron todas las cablas, que el blanco, que la bombacha de este color. Nada, este año no hagamos nada por las dudas. Innovemos. Vamos a traer ideas nuevas a esta despedida de año que deberá ser escueta, que deberá ser reducida, que deberá ser con muchísimos cuidados, porque más allá de la distensión que nos da este verano, que ya se hace sentir, tenemos que estar conscientes, absolutamente conscientes, que todavía no está la vacuna, que todavía no está la cura, que todavía estamos en unas estadísticas muy altas, pero que, insistimos, gracias a Dios, después de haber puesto a la salud de pie en la Argentina, todo el mundo ha tenido la asistencia que meritaba esta pandemia, que ha afectado y sigue afectando de una manera escandalosa, horrorosa a todo el mundo. El programa del día de hoy vamos a hablar de buenas noticias, sin dudas, porque pensar, y vamos a hablar de pandemia, porque terminamos hablando con Gustavo Madeira, este abogado ambientalista emblemático en lo que se refiere a todas las luchas que se ha tenido en referencia a estos temas, a los temas de la ecología, termoeléctricas, basurales, ahí estuvo siempre Gustavo Madeira y nos va a poner al tanto de cómo estamos cerrando este año, que por cierto arrancaba muy complejo y que al final terminamos dándole un balance positivo a toda esta situación. Vamos a estar charlando también con quien lidera nuevamente, o digamos dirige, para ser más exactos, el OMIN en Exaltación de la Cruz. ¿Tenés un lugar donde ir a patalear, por ejemplo, contra Edén? Vayamos todos en búsqueda de nuestros derechos, y nuestros derechos deben ser planteados y exigidos como corresponde. Exaltación de la Cruz, así como Pilar tiene la Defensoría del Pueblo, Exaltación de la Cruz se pone de pie para ponerte el hombro cuando tengas que dar tus puntos de vista. No charlo más, ya me excedí demasiado, ¿no, Pablo? Vamos a un pequeño corte y arrancamos contándote todas las buenas noticias que tenemos en este programa para compartir con vos. Tomamos todo lo que te gusta del pomelo y creamos un sabor único. Seco Pomelo Intenso. Ahora nuestro mejor sabor tiene una versión intensamente genial. Seco Pomelo Intenso. Probalo, te va a encantar. Un Estado que prioriza la salud, estando más que nunca cerca de cada pilarense, más que nunca cerca de quienes trabajan para darle batalla a esta pandemia, más que nunca cerca de quienes lo necesitan, más que nunca presentes. Pilar, municipio. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios y ese tiempo para amar. Pero hay cosas que no cambian, como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. Farmacia San José, recetas magistrales, perfumería, regalos, herboristería. Carlos Pellegrini 601 en Capilla del Señor. Repuestos Fiorenza, tienda de repuestos para autos y camionetas. Toda la línea Fiat, Renault y Peugeot en San Miguel. Ricardo Balbín 303. Repuestos Pinky, distribuidora, autopartes, suspensión, frenos, en el corazón de Pilar. Repuestos Pinky, Pedro Lagrave 638.
Termoeléctricas, Pellegrini, basurales, bueno, fueron todos temas que si vos seguís nuestro tiempo, sabés que han sido banderas en nuestro programa. Quien les habla, no tengo ningún empacho en decirlo, fue una de las que más estuvo atenta a todo lo que pasaba, por ejemplo, cuando intentaron robarnos el Carlos Pellegrini. De todos estos temas vamos a estar hablando porque meritaba charlar con el doctor Madeira de cuáles fueron las cosas que pasaron durante este año. Hubo que dar vuelta literalmente a algunos hechos que parecían como que eran irreversibles. No fue así, ¿por qué? Porque el poder político acompañó a las instituciones, acompañó a los vecinos y de esta forma se pudo empezar a dar vuelta muchísimos temas. Vamos a escucharlo porque son realmente todas buenas noticias. Mira, respecto de las termoeléctricas, el año terminó relativamente con buenas noticias. El tema continúa, obviamente, pero hemos tenido un fallo de la Corte Suprema, que es el que estamos esperando, que de alguna manera le da la razón a los vecinos, ¿no? Ahora, yo quiero poner en contexto esto, ¿no? Porque uno agarra, viste, yo llego ayer de Marte, como hay mucha gente que está llegando de Marte últimamente, porque a pesar de la pandemia parece que los vuelos con Marte andan bien, porque hay mucha gente como que no sabe nada, nunca de nada. La realidad es que vamos a poner en contexto, nosotros, desde el momento que empieza el run run de las termoeléctricas, el pueblo se manifiesta, vecinos, se arman un montón de organizaciones para decirle al señor intendente, a la gobernadora en ese momento, a la justicia, señores, esto está todo mal. Y desde el minuto cero se plantea la detención de esto. Sin embargo, todo hizo oído sordo y esto siguió avanzando hasta el punto de haberlo instalado absolutamente. Quiero poner todo esto en historia y en contexto para, como te decía antes, los que llegaron ayer de Marte que por ahí no saben. Sí, bueno, recordemos que se trata de dos centrales térmicas muy grandes, que para que se den una idea, entre las dos generan alrededor de 500 megawatts, que si tenemos para ver una comparación, la central térmica atómica de Atucha, una de ellas solo genera 350 megawatts. Para que se den una idea de la importancia del emprendimiento. La cuestión es que esto fue instalado en una zona, que es una zona residencial, sí, que es Villa Rosa, pegado a Mateu, lindando con el partido de Escobar. Zona totalmente inconveniente, donde no se pueden instalar industrias contaminantes ni peligrosas. Yo creo que vale aclarar, es que esa zona era una zona urbana. Y esa zona, entre gallos y medianoche, en una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante, varios concejales, lo que en ese momento ostentaban la mayoría, dijeron de pasarla de un día para el otro a Industrial 4, ¿es? ¿O sí? Sí. Bueno, justo te iba a explicar eso. Era una zona donde conviven. Es una zona residencial y club de campo, ¿no? Donde hay incluso barrios cerrados, country, quintas. Justo detrás de las termoeléctricas hay una quinta muy importante con digamos, cultivos y todo que comemos los pilarenses de alguna manera. Esa zona no era industrial. Primero se autorizó el proyecto ahí, el gobierno anterior lo autorizó, como vos decís, con la veña del intendente Nicolás Ducoté, y como se armó un lío bárbaro con la gente que empezó a protestar, de un día para otro se dictó una ordenanza modificando la zonificación para permitir industrias de tercera categoría, ¿no? Que es, para eso necesitas una zona industrial exclusiva. Lo que dice la ley es que ese tipo de industrias peligrosas y contaminantes, incluso que pueden generar incendios y siniestros de importancia, tienen que estar en una zona industrial donde haya solo industria, donde no conviva con la gente. Inclusive con una preservación particular, porque no es que va en cualquier lado del parque industrial, no, debe ir a lugar específico para las empresas más peligrosas y más contaminantes de los parques industriales, que tienen un lugar reservado para ese tipo de industria. O sea, una industria de este tipo no entra en cualquier lado en el parque industrial. Hay un sector
porque esto vale aclararlo. Hay un sector determinado porque son muy peligrosas. Exactamente, son peligrosas y son contaminantes, ¿no? Uno de los problemas fundamentales que tenemos en la zona es el tema del agua, ¿no? Que es un bien escaso, que es fundamental para vivir, en una zona como Pilar, como Escobar, donde el 70% de la gente depende del agua de pozo, por ejemplo. Entonces, estas empresas chupan mucha agua de pozo, entonces hay un riesgo evidente de que falte el agua y a su vez de que se contamine el agua, porque cuando vos sobreexplotás el acuífero, hay un proceso físico-químico que determina que se termine contaminando. Todo eso se planteó en su momento a las autoridades, no nos dieron bolilla, para decirlo claramente. Bueno, se inició un juicio para, digamos, poner el contexto, como decías vos. El juzgado federal de Campana dicta una medida cautelar a favor de la gente, de la comunidad, va a la Cámara Federal, la Cámara Federal echa por tierra el juicio por una sentencia totalmente arbitraria y vamos a la Corte Suprema y después de 2 años y medio salió el fallo de la Corte Suprema, ¿no? Háblame del papel del famoso Rosenkrantz en toda esta historia, porque es importante saber la actitud que tomó este juez. Ahora te cuento bien lo del fallo. Yo lo que quería decir que este año, la verdad que fue un año difícil para todos con el tema de la pandemia, pero no obstante hubo buenas noticias ya desde principio de año, marzo, abril. ¿Qué quiero decir? Que las autoridades políticas, junto con los vecinos, por las denuncias que hicieron los vecinos, por el tema básicamente de ruidos, porque ese es otro tema de la contaminación sonora muy importante, lo que hicieron inspecciones a las centrales térmicas y clausuraron a una de ellas, que es la que más ruido hacía, la que más funcionaba, porque la otra no estaba funcionando mucho. Es decir, que al día de hoy la empresa Araucaria, que es la principal, digamos, de las 2 centrales térmicas, está clausurada por el municipio y por la provincia de Buenos Aires. Nosotros como vecinos esperemos que se mantenga esa clausura. Lo que pasa que, perdón, sí, me quiero detener acá. Si esto hubiese sido la realidad, si esta actitud por parte de las fuerzas políticas hubiese sido consecuente con la gestión anterior o hubiese tenido que ver con la gestión anterior, si la gestión anterior hubiese hecho algo parecido a lo que hizo la actual gestión, estamos hablando por parte de Kicillof y por parte del intendente Achával, ¿esto no hubiese prosperado o sí hubiese prosperado igual? No, no hubiese prosperado y primero la tendrían que haber autorizado, ¿no? Hoy, los que están en el gobierno hoy, en ese momento se opusieron a la zonificación que está en cuestión, digamos, que es lo que nosotros dijimos. No la tendrían que haber autorizado. Y autorizada tendrían que haber hecho un control que nunca hicieron. Entonces, eso fue algo dentro de todo positivo este año. Y termina con la noticia del fallo, lo que vos me preguntás del juez Rosenkrantz. Acá tenemos, como ustedes saben, la Corte Suprema tiene 5 jueces, ¿no? Uno de ellos, el juez Rosenkrantz, es el presidente de la Corte, que bueno, políticamente es como que responde a quien lo puso en su momento, que es el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Entonces, lo que nosotros habíamos visto, que en 4 meses, entre noviembre del año pasado y mayo de este año, o abril de este año, los 4 jueces, el resto de los 4 jueces emitieron su voto, nosotros no sabíamos de qué se trataba porque el sistema de la Corte no te permite saber, lo único que te permite saber es que ya faltaba un solo voto, que era el de juez Rosenkrantz. Que se tomó su tiempo para ver si eso estaba bien puesto o no. Cajoneó la causa entre mayo y noviembre de este año y en el último momento decidió no votar. Es decir, que la tuvo 6 meses al divino botón, por decirlo claramente. Así que la retrasó 6 meses de ese modo. Nosotros hicimos presentaciones varias. ¿Y por qué no votaría, no? O sea, tu percepción como abogado, ¿por qué no votaría? Porque si votaba tenía que votar por un no, y ese no iba en contra de los intereses a los que estuvo respondiendo y responde permanentemente, o ¿por qué sería? ¿No? Qué bárbaro que un juez en una causa tan obvia, ¿no? Diga no voto. Exactamente por lo que vos decís. No hay otro motivo, digamos. No votó para no exponerse como que votaba, porque no había forma de votar a favor de las termoeléctricas. No había forma jurídicamente. ¿Eso se llama corrupción? Y se llama connivencia por lo menos. No sé si corrupción, pero digamos, él defiende unos intereses en general. En todos los fallos, vos ves que muchos fallos
salen con 4 votos y no con 5. Como que él políticamente... No, es que a mí, a ver, me parece bárbaro que un juez diga, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto, voy a votar en contra de mis colegas de la Cámara y voy a fundamentar por qué. Ahora, de ahí a no votar, o sea, lo peor que puede hacer un juez es decir, no, mejor no, en esta paso. A eso es a lo que voy. Me parece que no sería lógico. Si este señor tan honorable, tan republicano, ve que no meritaba votar a favor de las termoeléctricas, pero debería haber votado. ¿Cómo se va a abstener, no? Exactamente. Es una payasada. Es una falta de respeto también a la sociedad que está esperando un fallo con una avidez terrible. Imagínate que la clausura de las termoeléctricas que hizo la autoridad política, creo que fue en mayo o en junio, no recuerdo bien. Si el fallo de la Corte hubiese salido antes, ¿no?, como tendría que haber salido, y no lo hubiese cajoneado Rosenkrantz, ni siquiera era necesario. Digamos, ahora retomaron las cautelares de primera instancia. Ni siquiera hubiese sido necesario que la autoridad política clausurara, digamos, lo que hubiese correspondido que este fallo sale antes. Es una falta de respeto, la verdad, que a la sociedad, y haber tenido una causa más de 6 meses y después decir, no voto. ¿No? Entonces, a mí me parece un horror que no vote, o sea, a ver, si le encontrás, lo que pasa es que es imposible encontrar un argumento a favor de las termoeléctricas, pero bueno, de última, buscarle la vuelta, no sé. Ahora, decir, no, ¿sabés qué? Estuve pensando, mejor no paso. Eso es un horror, eso es una falta de respeto. Es un horror. Yo lo que quería decir, y para que tengamos en claro, el fallo de la Corte fue muy importante porque hizo lugar a un recurso extraordinario nuestro. Se retoma el tema de las medidas cautelares del juez federal, pero lo que ordena en realidad es que la Cámara Federal, con otra composición, dicte un nuevo fallo que va a revisar las medidas cautelares. Entonces, esto no es que se termine ahora, sino que sigue. Tenemos que estar atentos porque estamos hablando de 2 centrales térmicas, sobre todo una. La Araucaria tiene un gran poder de lobby, por decirlo claramente. Y sabemos que los propios jueces de la Corte han recibido presiones para dar vuelta el fallo, así que la sociedad tiene que mantenerse activa, ¿no?, todavía. Obviamente, sin duda, ¿no? Y siempre hablamos en nuestro programa de lo que es la participación y fundamentalmente de la información que se debe requerir para este tipo de cosas. Cuando por ahí en el diario, en el noticiero, las cosas de lo que te pasan a vos, lo que pasa en tu cercanía. Porque, como decíamos siempre, ¿no?, en nuestro lema que decíamos, todos somos Villarrosa, porque lo ponen en Villarrosa y al otro día te ponen una enfrente de tu casa. Es decir, siempre van a terminar de una u otra manera viniendo por tus derechos, cuando los derechos de los otros son avasallados de la forma tan inescrupulosa como fueron avasallados con el tema de las termoeléctricas, porque sin ninguna duda es un monumento muy ruidoso a la corrupción y a la empatía con intereses totalmente ligados a la energía en nuestro país de los sectores, ¿no? Y esto es realmente, y fue realmente una vergüenza que, como vos bien decís, ojalá se pueda revertir después de tanto avance, porque estos señores que vinieron a hacer esa mega inversión ahí y que la pudieron poner en marcha, qué sé yo, 100 veces, cuando la tendría que haber puesto en marcha 100.000 o 100 millones, han perdido muchísimo dinero durante todo este tiempo, hasta cierto punto, porque el Estado igual está pagando. Contar esa parte a la gente que se queja por los impuestos, ¿no? Porque es cierto que hay que quejarse por los impuestos, pero también está bueno saber esto, que esas empresas le estamos pagando sin funcionar. Sí, tienen un contrato por licitación bastante leonino a favor de las empresas, que incluso está siendo revisado por la justicia en alguna denuncia penal que hay, que tiene que ver con que las empresas cobran ya un canon millonario, calculá 50 millones de dólares por año, por el solo hecho de existir, por el solo hecho de poner a disposición del Estado la posibilidad de generar energía. Es decir, pueden no generar un solo kilowatt de energía, igual cobran ese canon. Así que están muy tranquilas ahí. Incluso si vos te das cuenta, de las 2 centrales hay una que es APR, que ni siquiera funciona de cada tanto. Total, igual cobra.
Si es un negocio o un negociado ultramillonario que no se justifica para nada, a mí lo que me gustaría aclarar es que por ahí yo he visto cuando uno da esta noticia en algunos chats, en algunos medios, siempre alguien salta diciendo sí, pero ahora nos van a cortar la luz. Yo lo que quiero aclarar es que si nos van a cortar la luz no tiene nada que ver con las termoeléctricas, ¿no? Es decir, tendrá que ver con el estado de la distribución de la energía, eso hay responsabilidad de DENOR, de DESUR, de la falta de inversión. Y que a pesar de haber pagado, estar pagando el 3000% más que hace 5 años atrás, o sea, seguimos teniendo los mismos problemas, o sea que se ve que en estos 5 años el 3000% no le alcanzó para hacer la inversión necesaria, que todos sabemos, o por lo menos aquellos que estamos medianamente informados, que el problema no era nuestra generación de energía, sino los problemas de los cortes de luz, era la distribución de la misma, que estaba obsoleta y que se ve que muchos no han invertido tampoco, ¿no? Imagínate que la potencia instalada para generar energía en todo el país, la energía se genera, por ejemplo, las centrales térmicas de acá va a una red, un tronco común, digamos, ¿no? Se llama Sistema Argentino de Interconexión. No es que viene para Villarrosa o para Pilar, va, en parte vendrá para Villarrosa y Pilar, pero en realidad va a una red troncal que distribuye, ¿no? Que va para DENOR y DENOR la manda para distintos lados, por ejemplo. Bueno, te decía, la capacidad instalada del país para generar energía es aproximadamente hoy de 40.000 megawatts. Hoy, con la pandemia, con una baja de actividad, el país está consumiendo alrededor de 18.000 megawatts. Pero bueno, supongamos un año donde haya más crecimiento, como ha habido en el 2011, en esa época. Nunca consumió más de 22.000, 23.000 megawatts de promedio, todo el país, ¿no? Entonces, con picos de consumo de 26, 27.000 megawatts, tal vez en el mes de febrero al principio, que es donde más calor hace, o fin de enero. Te quiero decir que si vos tenés 40.000 megawatts de potencia para generar, ponele que haya alguna merma porque alguna empresa no funciona, alguna hidroeléctrica está rota, o lo que fuere, de todos modos esa merma puede ser un 10, 15%, de todos modos tenés capacidad para generar energía, ¿no? El tema es, como te decía antes, la distribución de esa energía, que ahí es donde se dan a veces los cuellos de botella y donde se producen los cortes. Por ejemplo, en la Exaltación de la Cruz se caen postes, vuelan los transformadores. Entonces, todo el tiempo, una empresa que es un bochorno, que es EDEN, y que también nos ha aumentado las tarifas de una forma también inescrupulosa, como hemos pagado todos casi el 3000%, más en los últimos cosas, que bueno, que era porque nos convencieron, íbamos y pagábamos contentos, porque nos convencieron de que nos estaban regalando la energía, así que hacían solidaridad para con nosotros. Entonces bueno, y en realidad las inversiones nunca aparecieron, o por lo menos no se ven. No se ven, y eso es fundamental porque necesitamos que haya una inversión en ese sentido, ¿no? Ahora, la pregunta, y esto te estoy sacando de la charla, ¿por qué la ciudadanía no tuvo acceso a los nuevos contratos que se han hecho, que se hicieron y que se establecieron entre el Estado y las empresas para decir, bueno, vos vas a poder aumentar el 3000% en estos 4 años, más lo que viene, porque dejaron aumentos abrochados y firmados que fueron suspendidos apenas asumió este nuevo gobierno, se suspendieron aumentos en la provincia de Buenos Aires del 25%, que se suspendieron hasta tanto, bueno, y que ahora van a empezar a funcionar, porque son aumentos que quedaron firmados con las empresas. Estas empresas, supuestamente, ¿por qué la ciudadanía no puede acceder a la letra de los convenios de inversión que deben haber, espero, firmado para con el Estado? Yo la verdad no sé si hay convenios de inversión firmados. Sé que en general todo eso se mantiene muy secreto. Yo creo que ya sea en el tema ambiental o en cualquier otro tema es fundamental tener la idea de que es importantísima una democracia participativa, una democracia deliberativa donde haya un ida y vuelta entre los ciudadanos y los funcionarios. ¿Eso qué requiere? Requiere que los ciudadanos de a pie podamos tener acceso a la información pública. Es algo que nos falta como país y esto, bueno, es algo histórico, es algo por lo que tenemos que seguir luchando. Pero, por ejemplo, vos me decías, el contrato de licitación de las centrales térmicas, esto que yo te decía que cobran un canon,
que pagamos todo con las tarifas, ¿no? Sí. Eso, para que nosotros enterarnos de eso, tuvimos que hacer una investigación prácticamente como si fuéramos Sherlock Holmes. Sí. Entonces eso tendría que estar a la vista. No tendría que ser público. Entonces, bueno, es un problema que tenemos, obviamente, porque en el fondo lo que hay es que se trata de esconder porque son negocios no muy santos, ¿no? Esa es la cuestión. Bueno, y ahí estaba, ¿no? Una buena parte, una buena explicación por parte de Madeira y el intento permanente nuestro desde aquí, desde nuestro programa, la importancia de comprometerse y la importancia de estar atentos absolutamente a lo que nos pasa. Lo he dicho varias veces, si quieres modificar el mundo, empieza por tu aldea y es la realidad. Necesitamos de este compromiso. En el próximo bloque, ¿sabés qué? Te vamos a estar contando qué pasó con el Carlos Pellegrini, después de la donación del regalito que le habíamos hecho para que fuese subastado. En realidad, ¿qué se pudo hacer durante este año para que el Pellegrini vuelva donde tiene que ser? En manos de la educación y en manos de los pilarenses. Ya volvemos. Tomamos todo lo que te gusta del pomelo y creamos un sabor único. Seco Pomelo Intenso. Ahora nuestro mejor sabor tiene una versión intensamente genial. Seco Pomelo Intenso. Probalo, te va a encantar. Mientras el coronavirus se expande por el mundo, en Exaltación de la Cruz podemos evitar entre todos que esta pandemia llegue y se instale entre nosotros. ¿Cómo? Lávate las manos con frecuencia usando agua y jabón por lo menos durante 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos, después de ir al baño, antes de comer o después de sonarte la nariz. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y boca en el ángulo interno del brazo. Evita refregarte los ojos, tocarte la nariz y la boca. Limpia con alcohol o con algún líquido desinfectante o cloro superficies de uso común en casas, oficinas, transporte y sitios cerrados. Evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Evita el contacto con personas que presenten síntomas o enfermedades respiratorias. Si tenés fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe, no acudas al hospital, ni al CAPS ni a la posta sanitaria. Tenés que llamar urgente a los siguientes números y seguir las instrucciones protocolares que te indiquen telefónicamente. Secretaría de Salud y Calidad de Vida del municipio de Exaltación de la Cruz. Intendente Diego Nani. Grupo Irizar, canteras, maquinarias, construcciones, experiencia, responsabilidad, trayectoria, tecnología. Grupo Irizar, Estanislao López, 2546, ex Ruta 8 Pilar. Ahora en Pilar está Persa, una nueva empresa de venta y asesoramiento de repuestos de tren delanteros. Además, frenos y amortiguación. También accesorios para cuidar tu auto y tu presupuesto. No lo dudes, date una vuelta por Persa. Ferremás, ferretería industrial, en Capilla del Señor y en Pavón. Ferretería y electricidad por mayor y menor. Ferremás. Bueno, Gustavo, el placer de seguir informándonos, de saber cómo cerramos esta temporada. Aquellas que siguen nuestro programa saben perfectamente lo que siempre estamos del lado de cuidar, de preservar nuestra ecología, de cuidar nuestra gente, de tratar de informar y machacar con algunos temas a la gente, porque es importante, como decíamos antes, que la gente sepa, que la gente participe. Así que bueno, eso es un poco nuestra cruzada. También hubo buenas noticias este año con referencia al Carlos Pellegrini. Quiero que me cuentes, primero ponerlo vos en contexto, que sos de hablar un poco menos que yo.
Y contame qué pasó. Bueno, como ustedes saben, tenemos ahí el Carlos Pellegrini, que para nosotros es un monumento histórico, cultural, un patrimonio natural y cultural de Pilar. El Pellegrini está en un predio que son 70 hectáreas, que hoy es un bosque hermoso, digamos, que hay que ver qué finalidad le damos, pero el tema es que el año pasado, a principio de año, el gobierno había firmado un convenio, el gobierno de Nicolás Ducoté, con el Estado Nacional para para poner a disposición ese terreno para determinados usos, digamos, ¿no? Del Estado Nacional, o sea que el Estado Nacional, yo le explico a la gente, ¿no? El Estado Nacional, no el Estado pilarense. El Estado Nacional podía, por ejemplo, decir, se lo vamos a regalar a la UAR para que haga canchitas de rugby. Incluso en lo firmado estaba la posibilidad de enajenar ese bien, que es un bien de todos, en definitiva. En realidad es así. El Pellegrini pertenece al Estado Nacional, pero bueno, está cedido en la administración al municipio de Pilar. Y el municipio de Pilar lo tenía con fines educativos. Claro. Y la cesión que se hizo, en general, es con la carga de fines educativos. Acá lo que pasó es que, gracias a esta autorización que le dio el gobierno del municipio de Pilar, en un momento el Estado Nacional hizo... Eso quebraba esa disposición, de alguna manera, porque nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué esta sesión también, casualmente, en pleno verano, casualmente una sesión extraordinaria, casualmente hacía como 40 grados de calor y habían sumado los concejales que necesitaban, que bueno, como yo decía, estaban tomando caipirinha y le dijeron, vénganse que tienen que levantar la mano, literal, y así fue. Uno se preguntaba para qué necesitaban esa ordenanza, donde textualmente decía que le daba poder de subasta, estaba el término subasta, al Estado Nacional para disponer de esas tierras. Era para quebrar con esa obligatoriedad que tenía el Estado pilarense de administrar estas tierras con fines educativos. Exactamente, y vos fíjate que ese proceso que se intentó acá en Pilar es algo común en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Hoy hay una lucha por un lugar común como la Costanera, en Costa Salguero, etcétera, que tiene que ver. La ciudad de Buenos Aires lo que ha hecho también ha enajenado bienes comunes de la ciudad en pos de determinados negocios. Bueno, ese es el temor que nosotros teníamos acá que pase en Pilar, y de hecho, como te decía, unos meses después de esta ordenanza se aprueba un convenio que se entregaba el terreno de... Esto sin consultar a los pilarenses, a nadie. Se entregaba ese terreno a la Unión Argentina de Rugby para que haga un complejo deportivo, hotelero también, ¿no? Porque la idea era eso. Entonces nos enteramos los pilarenses cuando la gente de ahí adentro, Serpag, que tiene un lugar muy bueno. Y los vecinos veían cómo se caían los árboles con la maquinaria municipal. Empezaron a hacer tala indiscriminada de al menos 5 o 6 hectáreas. Esto creo que lo denunció un medio periodístico, no me acuerdo cuál, y a partir de ahí, bueno, se creó una alarma en la sociedad, porque esto es un patrimonio de todos, ¿no? Un patrimonio cultural, natural, etcétera. Y de última, si hay que darle otro destino, creo que los pilarenses tenemos que participar en eso, ¿no? No tiene que ser... No tiene que ser un negocio. No tiene que ser una decisión tampoco de un funcionario oscuro del gobierno nacional que no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, bueno, se hizo todo de ese modo. Entonces ahí hicimos una medida cautelar. Políticamente en ese momento la oposición, que estaba Federico Achava y todo lo demás, también se opuso. La medida cautelar, el juez federal de Campana frenó la tala y el desmonte. Todavía es un juicio que está por resolverse, pero ahí se pudo frenar. Lo interesante es que este año se hizo un acuerdo del municipio como para instalar en ese lugar un centro universitario, una universidad, entonces una universidad pública, estamos hablando de educación pública. Y esto refuerza la idea de que ese lugar tiene que estar en beneficio de la comunidad y de alguna manera a favor de la educación, no a favor de determinados negocios, de determinados centros, yo diría hasta de poder, porque la verdad que la UAR tiene para buscar miles de lados, si quiere, pero tiene mucho poder económico y se ve que acá influyó mucho en esa decisión, ¿no? En su momento. Y había funcionarios, qué sé yo, que estaban muy relacionados con hijos de funcionarios que jugaban en determinados
equipos importantes de rugby estaban muy relacionados con esta gente y bueno, dio la casualidad que se ve que vieron esta posibilidad de quedarse con el Carlos Pellegrini y obviamente no lo han dejado pasar. Carlos Pellegrini, que el valor de la hectárea, o sea, lo que vale eso prácticamente no tiene valor por lo... Y lo que es importante, que eso me olvidé decirlo, es que se frenó la venta de ese lugar. Hay que ver a qué precio se iba a hacer. Pero en realidad, en el convenio que se hace con la UAR, primero se lo permiten desmontar para hacer ese proyecto y se autoriza la venta a la UAR, ¿no? Todo, como te decía, a espalda de los pilarenses, ¿no? Algo que era primero y fundamental, viste que tanto se habla y que es verdad, ¿no? O sea, lo que es la educación y lo que representa la educación para el país, para los jóvenes, la importancia de que los jóvenes, más allá de los extractos sociales, puedan tener la chance de tener educación, de tener una educación. Ese era el concepto, ese fue el concepto del Carlos Pellegrini. Y si no era para educación, si no estaba destinado para educación, que fuese para oxígeno. De última, si no tenemos la plata para hacer la superinversión que uno aspira, que es tener la educación pública y que todos los jóvenes de todos los extractos sociales tengan la posibilidad de acceder a una universidad, si no puede ser eso, que sea nuestro pulmón. ¿Por qué destinarlo a algo que no es ni siquiera nuestro, no tiene relación con nuestro espectro, ¿no? Sí, digamos algo que es para una minoría, en definitiva, ¿no? Esto hay que aclarar que es una donación que hizo, estoy hablando de hace más de 100 años, la familia de Pellegrini, por eso es Carlos Pellegrini, al Estado, con la condición de que se mantenga para la educación pública. Es decir, que si se le daba otro destino, como se pretendía, podría llegar a caer esa donación, ¿no? Lo cual es una irresponsabilidad absoluta. Ese era otro de los riesgos que había, ¿no? Sí, pero más allá de eso, yo creo que de alguna manera esta ordenanza que se votaba aquí con mayoría, no por unanimidad, porque obviamente existieron los mismos sectores que fueron los que trabajaron este año, estamos hablando puntualmente del entonces concejal Federico Achával y hoy intendente, que fue el que trabajó y que vino con la carta diciendo, bueno, aquí vino el ministro de Educación de la Nación y dijo, esto vuelve a la educación y una educación para todos, ¿no? Es decir, una educación pública. Sí, no, es así. La ordenanza decía eso. Por suerte, bueno, hoy eso está todo desactivado y vamos a ver qué pasa en definitiva, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Qué año difícil, ¿no? Un año muy, muy difícil de transitar por todos los aspectos posibles. O sea, no puede haber sido un año más complejo para toda la humanidad que este. Realmente algo tremendo lo que nos ha pasado. Escuchaba anoche lo que está pasando en Estados Unidos que, o sea, la economía se ha caído, estamos hablando de la economía de las pequeñas industrias, de los comercios, estamos viendo un informe catastrófico, nosotros nos ha golpeado, no hemos sido menos en esto, pero seguimos caminando y bueno, esperemos que la vacuna llegue a tiempo para poder revertir un poco todo esto que nos está pasando y para que la justicia pueda caminar en tiempo y forma, porque la pucha que se han tomado tiempo también, ¿no? Esperemos que pase eso. Yo lo que te quería dejar como un mensaje, de una manera que pensemos, esto de la ecología, del ambientalismo, que es lo que yo de alguna manera milito, me parece que tenemos que pensar seriamente por qué nos pasó esto, por qué tuvimos una pandemia. Y el origen de la pandemia es un tema ambiental. Entonces, vos fíjate cómo algo ambiental, y ahora te digo por qué, que lo hemos charlado alguna vez, termina produciendo una crisis económico-social en todo el mundo, ¿no? Ambiental porque, en general, la zoonosis, como en los últimos 20 años, ha habido muchas zoonosis y ha habido muchas pandemias, no de la dimensión de esta, pero recordemos el SARS-1, lo que fue la gripe porcina, la gripe aviar. Sí. El ébola era mortal en un 40%, es decir, por eso no se difundió demasiado, porque la gente moría directamente en ese momento. Entonces, todo eso es el origen de enfermedades que transmiten determinados animales que por ahí están en un bosque, ¿no? Y por la extensión de la frontera agropecuaria
se tira ese bosque, los animales tienen que ir a otro lado, se relacionan con otras especies, se relacionan con los humanos y transmiten enfermedades que antes eran desconocidas para nosotros, para los cuales no tenemos ningún tipo de defensa, ¿no? Es una cadena. Entonces tenemos que pensar en defender, en tratar de defender una producción, una ecología, una agroecología, etcétera, ¿no? En base a eso te quiero interrumpir un minuto porque casi cierro la nota sin hablar de esto que es muy pero muy importante, que no está directamente ligado a Pilar, pero sí está ligado a nuestro entorno, es la ley de fuegos. Se aprobó la ley, finalmente, la ley de fuegos. Quiero que expliques a la gente de qué se trata, porque muchísima gente se cree que todos estos incendios es porque alguien tiró una colilla de cigarrillo o porque había un pedazo de vidrio que pegó contra un metal. La realidad es que se han llevado puestos absolutamente un montón, aberraciones tras aberración, prendiendo fuego lugares, bosques, para darle otro tipo de finalidad. Quiero que me digas qué es la ley de fuegos y qué es los beneficios que va a traer. Bueno, este año fue un año, en ese sentido, muy malo, ¿no? Sabemos que se incendió prácticamente la mitad de la Argentina, en el delta del Paraná. Acá, ojo que llegó hasta Escobar, Campana, parte de los incendios. De alguna manera, lo que hace la cuestión climática, cuando hay sequía o cuando hay mucho sol y calores, la facilidad de propagar el incendio, pero lo que se está investigando y lo que se sabe es que muchos de los incendios son intencionales, ¿no? En general, por esto que yo te decía, hay una necesidad. Si nosotros digamos, expandimos la frontera agropecuaria para cada vez tener más soja y exportársela a los chinos para que le den de comer a sus chanchos, por decirlo así burdamente, lo que necesitamos es más tierra. Y ya demasiada tierra no hay en la Argentina productiva. Entonces lo que se está haciendo es invadir sectores que son de protección, por ejemplo de bosques protegidos, de humedales donde antes no se podía hacer ningún tipo de actividad, y la forma de hacerle una tierra productiva, entre comillas, aunque sea para la producción de ganado, ¿no? Lo que se hace es se traslada el ganado a esas zonas para que quede más tierra para el cultivo, digamos, de la agricultura. La forma es a través de los incendios, ¿no? Se hace tierra arrasada con los incendios y eso queda como lamentablemente para eso. Hay causas penales, en Entre Ríos hay dos causas que están llevando a la justicia federal, donde hay imputados directamente, para que se den una idea. Y lo que hace esta ley de fuego, de alguna manera prohíbe en los lugares donde hubo incendio, que se cambie el uso. ¿Qué quiere decir? Si era un lugar de bosque protegido y vos lo quisiste incendiar para cambiarle el uso, entre comillas, lo vas a tener que dejar así. Lo vas a tener que dejar con ese uso, así que no te va a convenir, digamos, incendiar a propósito algo, ¿no? Entonces la ley dice, para lugares de bosque protegidos o digamos, de protección legal, ¿no?, que tienen, son 60 años que vos no le podés cambiar el uso. Para los otros lugares donde se afecta la fauna, la flora del lugar y qué sé yo, donde el uso no es agropecuario, sino que es otro tipo de uso, la prohibición es de 30 años, ¿no? Acá recordemos que es fundamental el ordenamiento territorial, ¿no? Vos tenés la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y decís, bueno, lo que hablamos de las termoeléctricas, todo tiene que ver con el ordenamiento territorial. Acá vos podés poner industria, acá podés poner agropecuaria, acá vive la gente. Bueno, esta ley lo que dice, en los lugares donde no se permite la actividad agropecuaria, si vos incendiás, bueno, se sigue sin permitir, ¿no? Entonces, de alguna manera, la idea es frenar el incendio intencional, ¿no? ¿Cómo fue el acompañamiento? ¿Cómo salió la ley? Porque es una ley que se venía peleando bastante y obviamente esto afecta a sectores directamente siempre vinculados a un sector político donde seguramente hubo que trabajar bastante para lograr la mayoría. Es una ley que fue propuesta por el oficialismo y con la anuencia de otros sectores se logró aprobar, pero bueno, con una fuerte oposición de lo que es Juntos por el Cambio y de lo que es el lobby, la sociedad rural, etcétera, ¿no? Exactamente. Sí. Pero bueno, entonces esto de alguna manera nos protegería de que no deberíamos tener
tantos incendios, donde no solamente aniquilan el suelo y todo lo que es la vegetación, sino con todo el daño a la ecología, a los animales, a la fauna, a la flora, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente de eso. Sí, es un paso más en un instrumento que es muy importante, que haya salido. También está en el Congreso, que creo lo hemos charlado, la ley de humedales, sí, en el mismo sentido, como para hacer una protección de los humedales, con todo lo que significa como servicios ecosistémicos para la sociedad. Y para la protección del agua también, ¿no? Sobre todo hay un tema, lo del agua, te reitero, es algo fundamental. Fíjate que ahora, esta semana salió una noticia que podría ser de color, pero que no sé si te enteraste, que el agua empieza a cotizar en bolsa en Estados Unidos, como si fuera petróleo, trigo, etcétera. Y estamos hablando... Ahora le vamos a encontrar sentido a la propiedad de las tierras del sur, ¿no? Ahora nos vamos a enterar por qué hubo tanto extranjero comprando tierras en el sur. Sí, pero el agua es un derecho humano, ¿no? Es algo fundamental. Sin agua no vivimos. Entonces ahí tenemos que estar muy alerta y tenemos que proteger el agua en todo sentido, ¿no? La verdad que sí. Bueno, es un placer charlar con vos. ¿En cuánto estamos, Pablo? Ya estamos. Tengo que redondear lamentablemente, pero no quería cerrar el año sin tener esta charla con un poco más extendida para que nos pongas en contexto cómo terminamos el año en todo esto, en todos estos temas que han sido muy preocupantes para Pilar, lo que ha pasado durante la gestión de Nicolás Ducoté, que realmente ha dejado tierra arrasada en lo que es en el plano de la ecología y de nuestro sistema y de nuestro medio ambiente, ¿no? Bueno, así es. El año termina un año difícil, como te decía antes. Este tema de los incendios ha sido muy grave desde la ecología. En lo particular en Pilar creo que tenemos buenas noticias, pero hay que seguir trabajando y hay que seguir presionando y comunicando a la comunidad y explicando todas las problemáticas que hay para llegar a una solución definitiva de todas las cuestiones que hay, ¿no? Necesitamos de lo mínimo, que es el compromiso de usted desde su casa. No necesita venir a las marchas, no necesita, sino solamente estar atento y estar informado. Para el momento, inclusive de tomar cualquier tipo de decisión, decir, yo acá estoy presente porque esto tiene que ver conmigo, con mi vida, con la vida de mis hijos, de mis nietos, de mis tataranietos, con la vida del mundo, ¿no? Sí, fíjate que el concepto de desarrollo sustentable que uno tiene, que incluso está en la Constitución propia nuestra, habla de el ambiente sano y equilibrado para vivir nosotros, para nuestros servicios, pero para garantizar la vida de las futuras generaciones, ¿no? Eso es algo fundamental. Así que te agradezco muchísimo la tarea que vos haces en ese sentido de educación y de información a la gente de la necesidad de tener una conciencia ambiental. Exactamente. Bueno, ojalá el próximo año, porque más allá del contexto de pandemia, hemos recibido este año buenas noticias con todo lo que hemos renegado el anteaño pasado, ¿no? Así que bueno, fue un año que en el medio de eso tuvimos buenas noticias, tuvimos algunas satisfacciones con referencia a la justicia, que aparentemente, salvo Rosenkrantz, nos ha dado la respuesta que los ciudadanos nos merecemos, porque de alguna manera es un derecho, y no hay que traerle gratitud a nuestros jueces, es un derecho. Por eso lo exceptuamos de todo esto a Rosenkrantz. Muchísimas gracias y ojalá sigamos teniendo buenas noticias, un 2021 con todo en favor de la ecología. No, gracias a ustedes y bueno, les deseo unas felices fiestas a todo el mundo, ¿eh? Bueno, ya estaba, ¿no? Interesantísimo. Vamos a machacar, literalmente hablando, para que entendamos la importancia de participar. No le dejemos la tierra allanada a quienes de alguna u otra forma intentan llevarse puestos nuestros derechos, intentan llevarse puestos nuestras instituciones. Y vamos a seguir hablando de esto porque esto también tiene que ver.
Estamos hablando de que se ha reflotado, podemos decir, una oficina muy pero muy importante para el distrito de Exaltación de la Cruz. Es un lugar donde vos vas a poder plantear tus quejas y canalizarlas a través de gente que no solamente te va a ayudar a hacerlo, sino que te va a asesorar. Es fundamental porque últimamente fueron muchísimas, pero muchísimas las quejas que, por ejemplo, nos despierta EDEM. Así que vamos a escuchar una nota que realmente vale la pena y tenete lápiz y papel porque vas a tener que agendar números y mails. Vamos. César está encargado de la Oficina Municipal de Información al Consumidor y obviamente brindás un servicio muy importante porque esto tiene que ver con cierto respaldo que tiene la comunidad en esta oficina para cuando tiene quejas de esas que uno dice ¿y a quién le canto? Y generalmente la respuesta es anda a cantarle a Gardel, como por ejemplo sucede con EDEM permanentemente, ¿no? Quiero que me hagas un balance de este año tan complejo, y este año donde las denuncias para con EDEM han crecido de una forma exorbitante, una empresa que se ha encargado sistemáticamente de restarle servicios al distrito de Exaltación de la Cruz, y que es absolutamente evidente, como por ejemplo que nuestro distrito no tenga una oficina donde uno hacer los reclamos y demás. Una evaluación de esto, César, y un gusto y el agradecimiento de estar charlando con vos. Primero, gracias por la nota y bueno, básicamente este año en particular lo que dejó a la vista es la importancia que tiene la defensa del consumidor dentro de la sociedad. Hoy todos sabemos que existe en la Constitución Nacional que están parados los consumidores y los usuarios, que deben tener seguridad, que deben tener un trato equitativo y demás dentro de cada uno de los... El Estado en este caso municipal, se entromete en esas relaciones de consumo para proteger al consumidor, proteger a nuestros vecinos. Y lo hace desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que no es una oficina chica que podemos decir solamente trata ciertas relaciones de consumo. Es mucho más abarcativa. Como yo digo siempre, si nos ponemos a analizar y a analizar bien y en fino, lo que estamos protegiendo casi es la vida humana. Porque si yo controlo el vencimiento de un producto, estoy protegiendo la vida humana de un consumidor. Exactamente. Y bueno, sí, hay empresas que son las prestatarias de servicio, que es donde hemos visto que quedaron a la luz de lo que es las inversiones que realizaron, las que no, y la cantidad de denuncias que estamos recibiendo. Es tremendo. Nosotros particularmente, te digo, la última tormenta que volcó un poste de la ruta 193, a quien te habla lo dejó 3 días sin luz. O sea, es una aberración. Obviamente éramos pocos los vecinos porque aparte estamos padeciendo durante los 365 días del año el problema de EDEM, porque como somos final de línea tenemos una atención malísima, de muy mala calidad, y a eso agregale que esa falta de empatía para con el tipo que obviamente tenés cautivo, como en este caso, y que todo el tiempo lo único que uno puede hacer es llamar a un call center que te atiende una señorita con muy buena predisposición, pero nada más, porque uno ni siquiera puede manifestarse face to face en una oficina como correspondería, ¿no? Perfecto, así es. Ese tipo de comunicación y de información es la que vamos a brindar nosotros en la oficina. Ya está en la página oficial del municipio de Exaltación de la Cruz la denuncia que pueden hacer, que la pueden hacer de forma online o me la traen de forma escrita, porque la pueden bajar e imprimir de esa página y me la traen o a Moreno 452, la oficina 10, que es donde está funcionando en Capilla del Señor, o vía online a mí me llega de forma directa al mail oficial. De ahí armamos el expediente y le damos tratamiento. Aparentemente, no quiero pecar de mal informada, tengo entendido que se largaría un programa donde hay determinados cortes de carnes que van a tener precio máximo o van a tener como un tope de costos para lo que son
este mes para con las fiestas. ¿Es esta oficina la que va a estar encargada de controlar que eso se respete o en este caso no, esto queda a partir de otro departamento? El tema de los precios máximos, no solo de los cortes de carne, sino los totales, todos los que salieron, las tenemos a cargo nosotros. Nosotros vamos a controlar los precios máximos y eso está extendido hasta fines de enero del año que viene. Ajá. ¿Ustedes ya recibieron alguna circular con referencia a esto? No específicamente con la carne, pero sí con el resto de los productos. Ajá. Hasta fin de enero se controlan los precios máximos. ¿Y uno dónde puede acceder a la información de que el precio máximo que figura en la góndola es el precio que me deben cobrar? Nosotros vamos a empezar a colgar de la página cada una de la información que nos va a mandar provincia y ahí vamos a empezar a informar a los vecinos con respecto a cada cosita que tengamos que ir controlando. Es súper interesante esta nota, es una nota realmente de esas que me da gusto hacer porque sé que estoy prestando un servicio. Como para ir redondeando, dos temas. ¿Qué pasa con toda la acumulación de denuncias que tiene DEM? Es decir, ¿hasta dónde no nos quedamos en la denuncia nada más? ¿Hasta dónde se puede ejercer? Como por ejemplo pasó, tengo entendido que en la zona sur, con Edesur precisamente, donde se le intenta a través de la Oficina de Defensa del Consumidor, en este caso, quitarle la licitación a la empresa. ¿Hasta dónde se puede, digamos, poner en línea a EDEN a que respete un poco más a los ciudadanos de Exaltación de la Cruz? El tema es así, cuando yo recibo mucho caudal de denuncias, lo que voy a hacer es empezar a implementar. Son cuestiones casi de incidencia colectiva, es mucha la sociedad que está reclamando una sola cuestión. Entonces lo que hago no directamente que Marina o cualquiera venga y me traiga la denuncia, sino intervengo de oficio. Directamente armo un expediente de oficio y me encargo de todas y cada una de las cuestiones. Y de ahí, bueno, es cierto lo que vos decís, la injerencia de la SOMIC puede llegar a muchas cuestiones que seguramente vamos a ir viendo a lo largo del año próximo. Aquellos comerciantes que no se ajusten a determinadas cosas. Por ejemplo, a mí me ha pasado también en el distrito, que determinados supermercados, donde no encontrás gente con historia en Exaltación de la Cruz, por decirlo de alguna manera y no ser ofensiva, no facturan en A, por ejemplo. Uno le pide una factura A porque es contribuyente y no te da la factura en A. ¿Eso cómo hago para denunciarlo? Bueno, eso también. Directamente lo vas a poder hacer vía internet, como expliqué antes, y a mí me llega de forma directa. Llega de forma directa. También es cierto, hay una página de Provincia de Buenos Aires que se llama Ventanilla Única, que ahí también toman los reclamos y me los envían a la OMIC local. O sea, cuando ustedes ponen la dirección que es de esta zona, de este distrito, me llega a mi email institucional. Muy bien, porque aparte es como que no te entienden cuando piden la factura y realmente no está bien, porque eso tiene que ver directamente con lo que tanto hablamos de los impuestos. O sea, todo el mundo, si todo el mundo pagase los impuestos, a lo mejor aquellos que lo pagan no estarían tan asfixiados por la demanda del Estado, ¿no? Así que esa es la verdad. Te veo muy entusiasmado con tu función. Sí, no, me gusta mucho, es una parte del derecho moderna, el tema de usuarios y consumidores, y está en constante desarrollo. Y estamos como sociedad aprendiendo esto. Exactamente, hay que aprender a hacerse respetar, a hacer respetar nuestros derechos, a que nos den una factura cuando la pedimos, a que si tenemos un servicio que estamos pagando y que nos han aumentado el 3000% más o menos en los últimos añitos, por lo menos nos brinden un servicio como la gente, que tengamos respuesta, porque somos cautivos en el caso de DEN, no tenemos opción de inscribirnos en CEPRAL, sino que lamentablemente somos cautivos y eso es lo que hace que se aprovechen de la forma que lo hacen, tratar de que los comerciantes respeten y colaboren, digamos, con ayudar a la gente a pasar entre todos este mal momento de la pandemia que obviamente nos ha dejado un poco más complicados que lo que estábamos, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias y obviamente por la nota y bueno, a disposición de todos los vecinos de Exaltación de la Cruz que se sientan desprotegidos en su relación de consumo. Bueno, va a estar la OMIC
con el poder del Estado para poder darles una mano y equiparar los intereses. Felicitaciones, un gran trabajo y estamos absolutamente a disposición con nuestro programa para hacerle llegar a los vecinos de Exaltación de la Cruz de aquello que creas importante que los vecinos estén informados. Muchísimas gracias y saludos a todos. Bueno, y así estamos, ¿no? Y así ha pasado un nuevo programa que apunta fundamentalmente a que tomes conciencia y a que sepas hasta dónde está en vos la fuerza para que tus derechos no te sean avasallados. Es fundamental estar bien informado y es fundamental saber dónde y cómo hacer escuchar tu voz. Desde aquí, nuestro pequeño aporte a todo ello, esperamos que te haya sido útil, esperamos haberte informado, esperamos que te sigas cuidando, no nos vamos a ir sin insistir con referencia a esto. La pandemia no ha tenido resolución, todavía en nuestro país no llegó la vacuna, aunque es inminente, pero cuando llegue van a ser a los sectores más vulnerables. Estamos hablando de la gente que se ha puesto al hombro esta pandemia, que es la gente de salud. Estamos hablando de los mayores. Así que es fundamental que sigas tomando conciencia, fundamentalmente los jóvenes, los más jóvenes, que bueno, es como que tienen la vaca atada en este tema, porque dicen, total, a mí no me va a pasar nada, pero sí puede pasarle a un ser querido porque vos le estás trasladando el COVID. Así que, por favor, todos los cuidados, barbijo, lavado de mano, todo lo que hay que tener y que nos han enseñado y nos han machacado durante todo este tiempo, durante todo este periodo. Un periodo que fue larguísimo, que está siendo largo, ya no tanto porque estamos distendidos, pero que bueno, que todo ese tiempo haya valido la pena, no solamente para poner de pie la salud y que nadie se quede sin asistencia, sino también para ayudar a educarnos. Sabés que me gusta irme siempre con algún tema musical, es uno de mis preferidos, de un ídolo de las chicas, así que aquí está, nos vamos con él, con Luis Miguel, y aquí estoy, como siempre, como semana tras semana, incondicional con vos. Hasta la semana que viene. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, tú, mi sombra has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo qué sé. Tú, mis horas bajas tú, un cuerpo de mujer, un par de